Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a la sesión en vivo número 7 del módulo legal de la Escuela Virtual de Gobernanza de Internet. Como siempre, cuando iniciamos nuestra sesión, les recordamos nuestras reglas para una mejor atención de la sesión. Silencie su micrófono, cierre su video, escriba sus preguntas y comentarios en el chat, por favor. Las vamos a estar monitoreando para que el invitado de hoy pues conteste cualquier inquietud que ustedes tengan. No está de más recordarles, el curso es totalmente gratuito gracias a nuestros patrocinadores. Y hoy voy a presentar, tenemos un invitado de lujo. Tenemos al doctor Augusto Jo de Panamá, quien es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas. Es docente, tiene un diplomado en docencia superior, con posgrados en Derecho Público, maestrías en Derecho Comercial, maestría en Derecho Civil. Es catedrático de Informática Jurídica y Derecho Informático desde el 93 a la fecha, en pregrado y maestrías de universidades privadas y oficiales en Panamá. Además que es conferencista de estos temas tecnológicos, informáticos, jurídicos. Es presidente de la Comisión de Informática Jurídica del Colegio Nacional de Abogados de Panamá, miembro fundador de la Asociación Panameña de Derechos y Nuevas Tecnologías APANDETET, es consultor externo, es corredactor de la Ley 15 del 2008 sobre gestión judicial en el órgano judicial o sobre expediente electrónico y su reglamentación, presidente de la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática FIADI hasta el 2018, director fundador del Instituto de Derecho y Tecnologías de la Universidad Católica Santa María la Antigua, USMA, en Ciudad de Panamá. Es presidente actualmente de la CRALO en ICANN. Y presidente y director de Prudence Data, Servicios de Gobierno de la Información, catedrático de Protección de Datos Personales de la USMA. Nuestra próxima sesión, como les comenté cuando estábamos dando toda la información de la escuela, hubo un pequeño cambio por la agenda del conferencista y va a ser el miércoles 26 de abril, módulo de Economía, con Denistán Tanaka de Perú, residenciado en Estados Unidos, ingeniero industrial de la Universidad de Lima, director de gestión de plataforma de Verisyn, quien administra el dominio.com, MBA de Virginia Polytechnic Institute and State University, Pamplin College of Business. Entonces, bueno, esta es la información. Augusto, gracias nuevamente por apoyar esta iniciativa educativa y el piso es tuyo. Te escuchamos tu importante presentación de hoy. Muchísimas gracias, Lilian, Alfredo y todos los que están detrás de este proyecto. Un honor para mí pues colaborarle. De salida, presentar las excusas del caso porque por un pequeñísimo problema técnico no está saliendo el video, pero de mi imagen, pero creo que es lo menos importante aquí. Entre unos minutos voy a compartir pantalla, ya que quiero hacer con ustedes el seguimiento de una presentación corta que hemos presentado para hoy, ¿no? Entonces voy a solicitarle que por favor me indiquen cuando la pantalla salga en por favor. La estamos viendo, se te escucha de momento entrecortado. Ok, ahora no sé, la imagen la ven completa. Sí. Okay. Por favor me anuncian si tienen algún problema con el audio extra, ¿no? Está bien ahora mismo. Bien. Gracias. Okay. Vamos a ver si le damos inicio entonces. El tema que nosotros hemos tomado en consideración para esta ponencia es de la informática jurídica al legal tech.
De salida les digo que quienes hemos estado insertos en estos temas ya algún tiempo, y si ustedes se fijan, aunque parezca mentira, en mi hoja de vida se ha leído mi condición de docente universitario, que este año 2023 cumpliré 30 años de carrera docente. ¿Por qué menciono esto? Simple y llanamente para hacer referencia al hecho de que nos ha correspondido, en alguna manera, vivir la evolución de la interacción entre las tecnologías y el derecho. Es más, si ustedes sacan el cálculo, nosotros empezamos nuestra carrera docente en estos temas antes de que existiera la apertura de la red de Internet como la conocemos hoy día, ¿sí? Bien, esta imagen que ven aquí me ha gustado, la he seleccionado, toda vez que si se fijan al lado izquierdo, está la imagen de espalda de lo que podríamos entender es un juzgador, ya que la toga habitual del administrador de justicia está presente allí, e inclusive las mangas de encaje típicas de los tribunales, sobre todo en sectores anglosajones, y en su mano el famoso mallete, que es el nombre correcto, no martillo, sino mallete, y está este señor en una posición muy tradicional, ¿verdad? Pero visualizando a su mano derecha o ligeramente a la derecha una serie de pantallazos que ya hace contraste con la posición de él o lo que su vestimenta al menos indica. Hay como una transformación entre la vestimenta que él lleva, que es muy conservadora, y lo que él está admirando, que representaría una evolución o un paso muy alto o muy largo en el desarrollo de las tecnologías, sobre todo en el campo jurídico. ¿Okay? También voy a advertir de inicio que el concepto o el término informática jurídica fue posiblemente de los primeros términos o conceptos que se utilizó y ha evolucionado al punto de lo que hoy se conoce o se entiende como legal tech, que también me sigo adelantando. Advierto que es un término un poco, digamos, más chic, más sexy, más novedoso, pero no deja de ser en el fondo, y no deja de guardar en el fondo las raíces de la llamada informática jurídica en su momento. Vamos a ver una agenda para hoy. Yo he resaltado aquí algunos tópicos que me interesaría revisar con ustedes en el tiempo que tenemos de exposición. Ante todo, hacer un planteamiento de lo que se entiende como sociedad de la información y su interacción con el derecho, y hacer dentro de ello un acto de mea culpa. Un acto de mea culpa que consiste en que los profesionales del derecho debemos admitir que llegamos tarde, ¿verdad? O permitimos, más que llegar, permitimos tarde que las tecnologías impactaran nuestro campo de trabajo, nuestro campo de estudio. Existe lo que algunos en la doctrina han llamado una relación imbricada, que eso lo voy a explicar en un momento, entre la llamada informática de hace un tiempo y el derecho como carrera ya tradicionalmente conocida. Vamos a hacer una diferenciación entre informática jurídica y derecho informático, que no es lo mismo. Me adelanto diciendo que son las dos caras de una misma moneda. ¿Okay? Vamos a hacer la diferencia entre uno y otro y posteriormente ver la evolución y el impacto que realmente ha tenido las tecnologías en todas las áreas del derecho y en la vida social en general. ¿Sí? Entonces, planteada así la agenda muy gruesa, vamos entonces a desarrollar algunos tópicos que tenemos aquí planteados. No sin antes, o al finalizar, perdón, vamos a ver algunos temas de más reciente data, que son para el derecho temas de preocupación y estudio. Haciendo un recorrido histórico, nosotros debemos entender que hoy día ya la tecnología se ha apoderado de nuestra vida actual, de nuestro quehacer diario. Nosotros ya no podemos concebir la vida sin el auxilio, sin el uso de la tecnología. Esta sociedad de la información, llamada así en Túnez en el 2005, decretada así en Túnez en el año 2005, en un evento que ya todos conocemos, no es otra cosa que la sociedad actual en que estamos viviendo, donde la información adquiere valor de mercancía, ¿sí? La información llega a ser un producto manejable, canjeable, por la cual
se paga para obtener esa información, ¿sí? Así las cosas, también debemos entender que el derecho no es una ciencia estática. El derecho no es una ciencia exacta como las matemáticas, como la física, ¿sí? O la estadística. El derecho es una ciencia social que se amolda a la realidad social y por ende tiene que amoldarse y tiene que adecuarse precisamente a esta sociedad de la información caracterizada por el uso de tecnologías. Señores, todas las áreas del conocimiento humano, lo que mencionaba hace unos minutos atrás, han aceptado o aceptaron en su momento el impacto de las tecnologías, hicieron mano de las tecnologías en sus diversas manifestaciones para poder avanzar en sus áreas de trabajo o en sus áreas de estudio. Busquemos, por ejemplo, no sé, la ingeniería. Hicieron mano rápidamente de las tecnologías para ayudarse en su desempeño, la contabilidad, la medicina, etcétera, etcétera. Todas las áreas del conocimiento prácticamente hicieron o aceptaron rápidamente las tecnologías, menos el derecho. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué el derecho no? Bueno, posiblemente y precisamente porque el derecho siempre ha sido considerado una ciencia muy formal, muy seria, muy antigua, ¿no? Entonces, posiblemente ha chocado esas características del derecho, como vamos a ver más adelante, con el impacto que han traído en sí las tecnologías. Existe, bueno, y estas no son realmente palabras de este servidor, es un concepto que ha desarrollado, o una expresión que ha desarrollado el doctor Antonio Martino, profesor emérito de la Universidad de Pisa, ¿sí? En que nos decía que existe una relación imbricada entre tecnología y derecho. ¿Qué significa esto de relación imbricada? Si ustedes se fijan a la mano derecha, hemos puesto una imagen de un techo, de unas tejas, muy típica de nuestras viviendas, sobre todo en áreas tropicales. Si ustedes se fijan, una teja nunca está junto a la otra. La teja está una sobre la otra, ¿sí? Y obviamente entendemos que es para que el agua no caiga de la parte inferior. Por ende, hay un punto de contacto, está imbricada, ¿sí? Está montada o sobremontada una teja sobre otra. Repito, eso implica que existe un punto de contacto siempre entre el derecho y las tecnologías. Hoy día sucede así. Todas y cada una de las ramas del derecho están impactadas por la llegada de la tecnología. Es más, este humilde servidor, el que es el loco que se le ha atrevido a decir que ha existido un matrimonio entre la llamada informática y el derecho, pero un matrimonio en el cual la dama, ¿verdad? O la informática hace las veces de la dama, digamos, con unas características muy propias. Es considerada una disciplina moderna, avanzada, de rápida evolución, informal, y lo de informal no es por aquello de que suene peyorativo. Lo de informal simple y llanamente es porque son menos ceremoniosos que en el campo del derecho. Así las cosas, y por su parte, el caballero de este matrimonio es el señor derecho, conservador, ceremonioso, serio, evoluciona, sí evoluciona, pero más lentamente que lo que haría la informática y la tecnología hoy día. A pesar de esas diferencias entre uno y otro, han logrado un matrimonio equilibrado y es más, yo siempre he dicho que existe en ese matrimonio dos hijos, dos vástagos. Por una parte, la llamada informática jurídica, una niña, la primera que nació, y posteriormente el otro varoncito, el llamado derecho informático. Son los dos hijos, lo que decía yo al principio, las dos caras de la misma moneda, son los vástagos de este matrimonio entre la informática y el derecho. Por una parte, la informática jurídica, y si se fijan, adrede hemos elegido este fondo de pantalla o este fondo de imagen con una serie, un abanico de textos en físico para insinuando, intentando insinuar de que en efecto
en sus pininos, la informática jurídica tuvo que enfrentarse a ese fenómeno, al fenómeno del documento papel, tanto en tribunales de justicia como en la doctrina, en la legislación, etc. Esta imagen es muy usual, ¿verdad? Quienes han asistido a un despacho público y particularmente a un juzgado, por ejemplo, saben que no le estamos mintiendo cuando colocamos una imagen de esta, porque ciertamente los archivos en papel generan un volumen difícil de manejar desde el punto de vista manual. La memoria humana ya no alcanza para administrar y archivar u organizar tantos documentos en papel, o al menos no era así. En efecto, en los inicios de la interacción informática y derecho, nos estamos ahogando en un mundo de documentos papel. Definitivamente que la informática jurídica fue, en efecto, uno de los primeros salvavidas, siempre me ha gustado decir, que obtuvo el derecho, toda vez que nos enseñó mucho, y vamos a ver. Ante todo, decía aceptar y hacer un acto de mea culpa, como dije al inicio de la exposición, de que nosotros, y estoy hablando en plural, los abogados fuimos, no me voy a excluir, de los últimos profesionales que llegamos a aceptar que la tecnología impactara nuestra área de trabajo, nuestra profesión. Y tal como veníamos conversando, en derecho se generan mucho o se generaba mucho documento papel, ¿sí? De manera tal que fue, como decía, una de las primeras soluciones que nos brindó la tecnología de la informática al permitirnos en sus inicios una mano o una herramienta que nos permitiera organizar tantos documentos. Ya no en papel precisamente, y vamos a ver. ¿En qué forma lo hizo? Bueno, las primeras aplicaciones de la llamada informática en su momento, al menos para el derecho, fue en la creación de bases de datos jurídicos. Los datos jurídicos hasta el momento habían sido diseminados en diferentes escenarios y necesitábamos de una herramienta que nos permitiera organizar toda la colección de datos que en el mundo del derecho se generan. Desde el punto de vista legal, y cuando digo legal me refiero precisamente a la legislación de un país, y es difícil que un ser humano, por muy profesional del derecho que piense que es, memorice todas las disposiciones legales de su país. De manera tal que las bases de datos legales fueron una herramienta importantísima para organizar toda la legislación de un país, así como la jurisprudencia, entendida como los precedentes que se emiten en los tribunales de justicia donde se atienden diferentes tipos de procesos judiciales. Por último, y no menos importante, bases de datos doctrinales. Toda vez que a medida que avanza el desarrollo de las ciencias jurídicas, mayor cantidad de autores, mayor cantidad de profesionales se animan a generar conocimiento jurídico a través de la doctrina, con textos, con tratados, hoy día más modernamente con blogs jurídicos, etc. Por ende, y he hecho una rápida condensación de diferentes tipos de documentos que se generan en el mundo del derecho, y repito, la llamada informática jurídica, aquella incipiente, nos auxilió muchísimo para poder organizar este tipo de documentos. La confección de los llamados tesaurus. En muchas ocasiones mis estudiantes me dicen, profesor, suena a dinosaurio. Bueno, el tesauro no es más, como una definición simple, de una colección de datos organizados alfabéticamente. Los tesaurus, en todo caso, para el mundo jurídico, tienen una gran importancia, toda vez que son colecciones de términos jurídicos que nos permiten conocer el contenido de una base de datos determinada, de la que hablamos más adelante, hace unos minutos. En fin, la informática jurídica de entonces, estamos hablando de unos 35, 40 años atrás, inició así, siendo una herramienta de trabajo en el desempeño de la profesión. Y cuando digo en el desempeño de la profesión, me refiero tanto en el mundo de la práctica privada del derecho,
así como también en el aspecto de la administración de justicia, en el órgano judicial, en la fiscalía, etcétera, etcétera, en definitiva en todas las áreas donde el abogado se desempeña, pues encontró, gracias a la informática jurídica, esa herramienta que le auxiliara y facilitara su trabajo. Por otra parte, nosotros entendemos, como habíamos mencionado, al segundo producto de ese matrimonio informática y derecho, lo tenemos a través o manifestado en la segunda cara de la moneda, entendida, conocida como derecho informático. Esta expresión ha recibido otras nomenclaturas, diversas nomenclaturas a lo largo del tiempo, a lo largo de los últimos 35, 40 años, ¿sí? Le hemos llamado derecho informático, otros le han llamado derecho de la cibernética, derecho de las tecnologías, muy popular, ¿sí? Derecho a las nuevas tecnologías, y lo curioso es que cuando se habla de nuevas tecnologías, no sabemos hasta dónde se extiende lo de nuevo o viejo, ¿no? Así que es un poquito curiosa la expresión. Derecho de las TIC, o tecnología de la información y la comunicación, por sus siglas. Derecho telemático, también algunos se han aventurado a llamar. Derecho digital, ya en un concepto más moderno, ¿verdad? Haciendo referencia a esa actividad digital no material de la cual ya todos estamos inmersos hoy día, ¿no? Ya, por supuesto, no podía faltar esta expresión, donde algunos en la doctrina lo han llegado a llamar derecho de Internet. Cada una de ellas, y hago la pausa, cada una de ellas tiene, digamos, vertientes distintas. No podemos decir que cada una de ellas abarque la totalidad del mundo del derecho a las tecnologías o del derecho informático en general. E insisto, también hay que verlo desde una óptica histórica, en la cual la expresión ha sido acuñada en su momento por la realidad histórica en la cual se ha desempeñado en las últimas décadas. Augusto, Inclusive, sí, señora. hay una pregunta acá que hace en el chat. Dice, ¿es el derecho, ahora con respecto a lo que estás conversando, es el derecho jurídico reactivo a las situaciones que ocurren en el campo de la informática? Bien, gracias por la pregunta. Precisamente, ahora, bueno, de hecho paso quiero hacer una pequeña aclaración. Derecho jurídico, en alguna manera sería una contradicción, no una contradicción, sería, se me va la expresión ahora mismo, redundante, ¿no? Bien, porque lo jurídico está en derecho, lo que no es jurídico es asocial o no está en el campo del derecho, ¿ok? Pero bueno, ese no es el tema en este momento. Precisamente con la pregunta que se formula vamos hacia allá. Decía hace unas líneas atrás que el derecho es una ciencia social. El derecho le corresponde regir, reglamentar, ¿verdad? O legislar inclusive, ¿por qué no? La realidad social. Y la sociedad nosotros tenemos que entender que evoluciona constantemente. Por eso es que el derecho no puede ser una ciencia exacta, estática. No se queda en el mismo lugar. El derecho evoluciona en la medida que la sociedad evoluciona. Hay un viejo adagio en derecho que dice, primero es el hecho y después el derecho. Primero es el hecho y después el derecho. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que primero se da la situación en sociedad y posteriormente el derecho entra a regularlo. No sucede al revés. El derecho no regula aquello que no ha sucedido, ¿sí? Porque sería absurdo. Yo siempre utilizo este ejemplo un poco loco, ¿verdad? Diciendo que el derecho, por ejemplo, no se ocupa de legislar sobre la patria potestad de una criatura nacida entre una terrícola y un alienígena. ¿Por qué? Porque eso no ha sucedido, ¿no? O al menos yo creo que no ha sucedido hasta el momento, ¿sí? Entonces, de manera tal que se entienda que el derecho siempre va a regular aquello que ya sucedió, al menos por primera vez. Así las cosas, entonces, en efecto, la llegada de tecnología en sociedad exige que el derecho tome cartas en el asunto y entre a regular las consecuencias del uso de las tecnologías en nuestra sociedad. Creo que con eso respondo de alguna manera a la pregunta, ¿no? En efecto, el derecho reacciona ante esa realidad social que se vive a diario, que evoluciona a diario en la sociedad y que no puede quedarse el derecho de manos cruzadas. Por el contrario, tiene que tomar cartas en el asunto, repito,
para poder regular esa situación y las consecuencias del uso de tecnología en la sociedad. Vamos a seguir. Decía hace un momento que estas son diferentes nomenclaturas y hay que ubicarse en tiempo, modo y lugar cuando se han acuñado cada una de ellas. Inclusive, caprichosamente, algunos han llamado derecho del ciberespacio, ya más específicamente para referirse a las manifestaciones que se dan en el ciber, ¿verdad? En la red de redes, tratando de regular aquellas situaciones que se dan en ese espacio virtual o inmaterial. ¿Ok? Seguimos. Entonces, así las cosas, ya viendo esta situación, nosotros podemos, buscando una definición doctrinaria, entender que el derecho informático ya es una rama autónoma del derecho. Es una rama que ha ganado su espacio en la doctrina, al igual que, como algunos habrán escuchado, no sé si todos tienen formación jurídica aquí, creo que no todo, pero ustedes habrán escuchado, como vamos a ver más adelante, derecho penal, derecho civil, derecho comercial. Bueno, el derecho informático ha ganado su espacio, se ha consolidado como una rama autónoma del derecho que simplemente va a regular todos los efectos jurídicos derivados de la tecnología informática y de las llamadas TICs, de las cuales ya mencionamos hace un momento, ¿no? Bien, yo creo, esta imagen me gusta mucho porque dice el dicho, la imagen dice más que mil palabras. Quizá me estoy adelantando con esta imagen, pero lo hago adrede para llamar la atención, porque seguramente lo primero que le viene al público a mente cuando hablamos de consecuencias del uso de las tecnologías son los llamados delitos informáticos, ¿sí? Aquellas conductas que la ley ha dicho que deben castigarse porque existe alguien o una persona activa que es el delincuente y hay una persona o una entidad que es la víctima, o sea, que ha sufrido el efecto de aquel actuar que se da, en este caso, los delitos informáticos, con el uso de la herramienta tecnológica. Yo me atrevería a decir con toda seguridad que el fenómeno delito informático ha sido de los más antiguamente discutidos en el derecho informático o derecho a las tecnologías, y posiblemente uno de los que todavía no se ha dado el punto final. Ello es así porque las conductas del ser humano han sido muy variadas en los últimos tiempos. Y ustedes verán, ustedes lo viven a diario. Constantemente existen manifestaciones de diferente naturaleza en la cual, como decía hace un momento, alguien sale perjudicado y alguien está siendo o es el autor de esa conducta. Pero en este caso, quiero resaltar muy detalladamente que solamente podemos hablar de delito cuando existe la conducta, sí, pero que la ley ya ha calificado esa conducta como una conducta que hay que reprimirla, hay que castigarla y hay que repudiarla, aplicando inclusive, de ser necesario, una sanción. ¿Sí? Entonces, me he adelantado con esta imagen porque quiero resaltar el hecho de que entre las tantas consecuencias del derecho, perdón, entre las tantas ramas del derecho informático, o donde el derecho informático influye, quizá el que más nosotros llegamos a detectar, ¿verdad? O a vivir de alguna manera, directa o indirectamente, son estas conductas, los llamados delitos informáticos. Seguimos. Señores, aquí, bueno, espero que la imagen se vea bien, está un poquito clara, pero vamos a hacer un repaso rápido de algunas ramas del derecho, donde la tecnología informática ha influenciado, en pocas palabras, donde antes no existía, pero hoy día sí existe, y para el derecho es una preocupación, es un pensar, es un legislar inclusive de ser necesario. Fíjense. Por ejemplo, lo que veníamos diciendo, en el caso del derecho penal como rama autónoma del derecho, la criminología, que es una disciplina que ayuda al derecho penal y estudia el criminal, tal como se lo están imaginando. En el caso del derecho comercial, todas estas son áreas clásicas que se estudian en la carrera de derecho, pero y que obviamente se encargan de cada una de esas ramas en particular. Pero en el caso de los derechos, del derecho penal, están los llamados delitos informáticos, que prácticamente yo me atrevería a decir que todos nuestros códigos penales incluyen estas figuras, algunos más, algunos menos, ¿verdad? Pero todos ya hoy día coinciden que estas conductas hay que reprocharlas
hay que sancionarlas. Los delitos informáticos era un tema que no se conocía o no se había legislado hace 30, 40 años atrás, pero ya hoy día, repito, están incluidos en casi todos nuestros códigos penales. En el caso de la criminología, señores, que advertí que estudia al delincuente, en este caso hay un nuevo tipo de delincuente, el llamado delincuente informático, y yo lo menciono así: existe un nuevo niño en el barrio, ¿no? Hay que estudiarlo, hay que analizar por qué este individuo realiza esta conducta, cuál es su formación, de dónde proviene, porque les advierto que el delincuente informático no es el típico delincuente, digamos, de la calle, que nosotros estamos acostumbrados, el ratero, el carterista. No, este delincuente es digno de estudiar porque es una persona que tiene formación académica, que tiene retos en la vida profesional, que de repente tiene un buen empleo y que hasta de pronto puede estar cometiendo un delito sin él mismo darse cuenta. Y esa es la típica conducta del delincuente informático, ¿no? Muchas veces no acepta su propia conducta como un acto reprochable por la sociedad. En el caso del derecho comercial, ya hoy día, y todo lo hemos practicado, a través del llamado comercio intrausentes. Comercio intrausente porque es el acto o los actos de comercio que se realizan entre personas que no se han visto, al menos presencialmente, y que posiblemente nunca lleguen a verse presencial, pero están transaccionando, están comprando y vendiendo y haciendo actos de comercio a gran escala. Y esto viene sucediendo inclusive antes de la llegada de la red de Internet, ¿sí? El llamado, repito, comercio intrausentes, e-commerce, que muchos de nuestros países tienen legislación sobre el particular, ¿ok? Otras áreas del derecho influenciadas por la llegada de la tecnología informática, en el llamado derecho constitucional, en el derecho laborado del trabajo y en el derecho de autor. Vamos a ver, existe una figura que seguramente ustedes conocen, el habeas corpus, ¿cierto? Que en materia constitucional hace referencia a la solicitud que se hace para que una persona que se considera injustamente detenida por la autoridad sea liberada, ¿no? Utilizando ese patrón y trasladándolo acá, ¿verdad? En el tema que nos ocupa, habeas data, en todo caso, es liberar no una persona, sino liberar la información. Es una herramienta jurídica que utilizamos para solicitar a los tribunales de justicia que coarte, que obligue a un funcionario o a una persona determinada a brindar una información que nosotros consideramos que es de acceso público, pero que nos ha sido restringida, ¿ok? Y se convierte en un derecho constitucional la transparencia sobre el mismo. En materia de derecho laboral, de derecho del trabajo, hoy día la figura del teletrabajo está muy presente y lo estuvimos practicando todos en tiempos de pandemia, ¿sí? El teletrabajo, por lo menos en mi país, coincidentalmente, la ley de teletrabajo fue aprobada la última semana de enero del 2020 y todos sabemos que mes y medio después, pues, se decreta pandemia y la herramienta jurídica per se, o sea, la ley de teletrabajo, al menos en mi país, fue de tremenda ayuda, casi que vaticinando lo que venía, toda vez que sirvió para legislar o para regirnos al momento que tuvimos que abandonar físicamente nuestros puestos de trabajo y comenzar a trabajar desde casa, ¿verdad? En materia de derecho de autor, señores, este es un tema de algún tiempo, el software, los programas de ordenador, todos sabemos que, bueno, en la mayoría de los países está legislado a través del derecho de autor, o sea, propiedad intelectual, intentando evitar así la piratería y promoviendo el uso de licencias para los programas respectivos, ¿ok? Seguimos adelante. El derecho, en materia de derecho de propiedad intelectual, en el derecho procesal, explico un poco para los que no tienen formación jurídica, el derecho procesal es el que nos indica cómo actuamos ante los tribunales, cuáles son los pasos, cuál es el procedimiento para reclamar un derecho, ¿ok? Son las reglas para reclamar un derecho. En materia de derecho civil, ¿sí? El derecho civil es muy amplio, ¿no? El derecho civil es una rama que, como muchos pregonan, es la olla común, ¿no? Sin intención de ser peyorativo. Vamos a ver en qué. Es un tema que nos ha ocupado, ¿verdad, Lilian?, por mucho tiempo. En materia de propiedad intelectual, señores, está el choque, la colisión
entre los nombres de dominio, perdón, y el uso de marcas o nombres o expresiones de marcas famosas, ¿verdad? Para utilizarlas y ocuparlas como un nombre de dominio. Es una discusión de larga data y conflictos pues, que se siguen presentando en este sentido, y en muchos casos, y no lo podemos negar, existe un abuso, ¿verdad? Por parte de los usuarios, donde quieren utilizar el nombre de una marca, de un producto, un servicio acreditado en el comercio o acreditado en sociedad para registrar un nombre de dominio y en Internet, y posteriormente reclamar, digamos, rescate, ¿verdad? Por ese nombre de dominio. En materia de derecho procesal, la pieza angular del derecho procesal o derecho, sí, el derecho de procedimiento es la llamada evidencia digital. Señor, un tema supremamente importante. Tenemos la oportunidad de dictar este curso también en la universidad, donde los estudiantes se forman en reconocer cuáles aquellos nuevos elementos probatorios, pero de la vida digital, se pueden incorporar en un tribunal de justicia como pruebas o como evidencias. No existe el mismo procedimiento para acreditar una típica prueba de las que ya conocemos, documentales, periciales, ¿verdad? Testimonio, etcétera. No son lo mismo que el caso de una evidencia digital, como puede ser un correo electrónico, como puede ser un chat en WhatsApp, como puede ser una fotografía digital o un video en TikTok, por un motivo muy simple. Estos últimos elementos que he mencionado son muy volátiles. Un correo electrónico con un clic se puede borrar, ¿cierto? Igual una fotografía digital, igual un TikTok o un chat. Desaparecen y no hay forma de utilizarla como prueba en un proceso judicial. Y ahí el truco, si lo queremos llamar así, de preservar la evidencia para poder entonces presentarla correctamente a un tribunal y lograr lo que a veces se nos ha complicado, que es convencer al tribunal de que esa imagen digital, ese video que no es tangible porque está en un formato digital, acredita un hecho, que dicho sea de paso, es la definición más sencilla que nosotros podemos encontrar en cuanto a la prueba. Una prueba es aquel elemento que prueba un hecho histórico, sucedió, sea una imagen, una grabación, un video, un texto, etcétera, pero en formato digital, que como mencioné y repito, son muy volátiles, y ahí el peligro de perderlas con facilidad. En materia de derecho civil, que el derecho civil gravita en función de la contratación, hoy día hablamos de contratos informáticos, contratos electrónicos o los llamados contratos inteligentes, ¿no? Aquellos que se dice que cumplen o se cumplen autónomamente. Ellos no van a necesitar la presencia o la dimisión de un tribunal, sino que ellos se hacen cumplir obligatoriamente. En estos casos, los llamados contratos inteligentes, me gusta utilizar como ejemplo el típico caso del vehículo autónomo, ¿no? El vehículo que se maneja por sí solo. Usted realiza un contrato inteligente con la entidad financiera, se le da el préstamo, usted paga sus cuotas mensualmente por el préstamo, el vehículo funciona perfectamente, pero el vehículo está conectado a la red que controla un contrato, lo llaman un smart contract o contrato inteligente. En el momento que usted deje de pagar la cuota mensual, ¿verdad?, del préstamo, el vehículo no va a volver a encender, porque así está programado. Usted entra en morosidad, automáticamente el sistema contractual electrónico da la señal o la instrucción al vehículo autónomo para que no encienda hasta que usted ponga al día su cuota. Con lo que quiero decir un ejemplo muy sencillo para demostrar que el contrato no hay que ir a reclamar el derecho en un tribunal, sino que él se hace cumplir autónomamente. O lo pones al día o no funcionas. Así de sencillo, ¿no? Un ejemplo muy sencillo. Señores, llegamos al punto, digamos, uno de los puntos principales de nuestra exposición. Dígame. Bueno, así para pasar ya a este tema, pero hay algo acá. A Ana Sofía, una de las alumnas, pregunta que dentro de esto que acabas de explicar de los diferentes ramas del derecho, ¿dónde caben los derechos humanos? Perfecto.
Excelente pregunta. Mire, el listado que aquí he presentado podría ser mucho más extenso. Fíjense, el tema de los derechos humanos, por supuesto que también tiene algo que ver con esto muy directamente, y es un tema que se ha estado discutiendo muchísimo en nuestros países de Latinoamérica, con un gran referente que es Europa. Me refiero al tema de la protección de datos personales. Mire, todos sabemos o entendemos que Europa es nuestro referente gracias al Reglamento al General Europeo de Protección de Datos, ¿sí? Que ha sido punto focal y punto referencial para las legislaciones latinoamericanas en particular y de otras latitudes. ¿Por qué hay conexión entre derechos humanos y protección de datos? Señores, porque no perdamos de vista que lo que se busca proteger en materia de protección de datos es preservar y respetar la dignidad humana. El dato es la persona, ¿sí? Hay un eslogan por ahí, una campaña muy interesante que dice, mis datos soy yo. O sea, yo como individuo, como ser humano, represento mis datos y mis datos me representan a mí, ¿sí? Entonces, repito, si me pregunta por derechos humanos, en efecto, y muy de actualidad, el tema de protección de datos personales va íntimamente ligado con el tema de los derechos humanos, porque, repito, es la preservación de la dignidad humana, que se le respeta al ser humano por sus datos, que no haya un festín con los datos de las personas, porque todos sabemos, bueno, algunos no estamos muy conscientes de ello, pero en la realidad es esa. Muchos datos nuestros, datos personales, son mercadeados, son traficados y lo peor, sin nuestro debido consentimiento y autorización. Que yo creo que este último elemento es el kit del asunto. Si nosotros consentimos, aprobamos, no hay mayor problema para que utilicen nuestros datos personales. Pero si nosotros no damos un consentimiento explícito, transparente, claro, inequívoco, ese manejo de datos debe ser prohibido. ¿Okay? Estoy hablando de datos, no solamente nombre, apellido y número de teléfono o correo electrónico. Estamos hablando de datos mucho más propios del individuo, como pueden ser los datos de salud. Ahora que acabamos de pasar de una situación de salud a nivel mundial, creo que esta información es preponderante, ¿no? Por ejemplo, me voy a poner como ejemplo. A mí me piden mucha consultoría de protección de datos empresas farmacéuticas, sobre todo europeas, que están radicados, tienen extensiones sucursales en Latinoamérica, porque no quieren cometer el error, ¿verdad?, de vulnerar algún tipo de datos con algunas licencias o contratos y me piden revisión de ello porque están muy anuentes a la legislación europea. Ustedes saben que sobre todo las grandes farmacéuticas, las grandes empresas fabricantes de medicamentos están radicadas en Europa y están muy conscientes del famoso GDPR, el Reglamento General Europeo de Protección de Datos, y lo riguroso que es, por ende, cuando tienen sucursales en Latinoamérica, porque manejan datos de salud, repito, no quieren cometer este tipo de errores que se pagan muy altamente en cuanto a multas se refiere y demás. Entonces, no perdamos de vista, sí, los derechos humanos están íntimamente aquí ligados, porque nosotros alegre y fácilmente y expeditamente utilizamos datos de salud de las personas porque estamos pasando con facilidad a través de un clic datos no solamente de índole económico, financiero, económicos, contables, sino también, repito, el ejemplo que estoy poniendo, datos de salud, que es muy delicado. ¿Okay? Creo que, y espero que haya contestado la pregunta. Voy a adelantar, y si hay otra, por favor, con mucho gusto. Bien, llegamos a un punto focal que el llamado, la expresión legal tech, y yo quiero adelantar y quiero advertir de que quizá esta expresión es mucho más, como lo decía al principio de la charla, es mucho más modernizada, mucho más chic, como más impactante, pero ciertamente el título de la conferencia era de la informática jurídica legal tech, o sea, la evolución que ha sufrido, y ya vimos que lo primero que hacía la tecnología informática en su momento era auxiliarnos en el manejo de tanta información en el mundo jurídico, pero el legal tech, sí, hay una evolución que vamos a explicar ahora, pero como nomenclatura, como expresión, es simple y llanamente una expresión más moderna, más sexy, como decía hace un momento, ¿no? Vamos a ver.
¿Qué es Legal Tech, señores? Simple, en una definición simple, puede ser la adopción de tecnologías, programas, ¿verdad? Para racionalizar y mejorar los servicios jurídicos desde todo ámbito, desde la práctica profesional privada, así como la administración de justicia u órganos judiciales y en diferentes despachos públicos, ¿verdad? Otra definición un poco más compleja o completa de lo que hoy entendemos por Legal Tech está acá, ¿no? Ya estamos hablando de tecnologías digitales, de las que ya conocemos todos nosotros, y utilizadas para automatizar, simplificar, ¿verdad? Todos los procesos que implican búsqueda, aplicación y acceso y gestión de la justicia a través de la innovación. O sea, todo el mundo de herramientas duras y suaves, como se le conocen, sea equipo, sea programas, sea aplicaciones que permiten una mejor gestión en la administración de justicia, una innovación, etcétera. Toda esa colección de fenómenos se le llama hoy día Legal Tech y vamos a ver otros elementos más adelante. Menciono, por ejemplo, solamente lo voy a mencionar, el caso del expediente electrónico como una herramienta que en diferentes países se ha estado implementando. En mi país se comenzó a implementar desde el año 2007. No todas las jurisdicciones, o sea, no todos los tribunales utilizan esta herramienta, pero donde ha estado presente ha permitido digamos, una justicia más expedita, toda vez que el expediente físico en papel tiene una serie de situaciones que lo hacen lento de manejar y lento de compartir. El expediente electrónico tiene una serie de bondades, como es la posibilidad de trasladarlo de un despacho a otro con facilidad, se firma electrónicamente, ¿sí? Está presente en jurisdicciones, inclusive, bueno, el caso de mi país, vale la pena recalcar, existe una aplicación para los teléfonos inteligentes donde se puede gestionar ciertos trámites en tribunales de justicia, algunos trámites que no exigen la intervención de un profesional del derecho, típico caso del ejemplo de las pensiones alimenticias. Cualquier ciudadano puede bajar la aplicación de su teléfono inteligente y solicitar desde la comodidad de su teléfono la pensión alimenticia de un menor, ¿verdad?, ante un tribunal de justicia y se tramita expeditamente sin necesidad de presentarse a una oficina física. E inclusive la novedad de los últimos 2 años es que esta aplicación, para cumplir en el fenómeno de la legítima inclusión, está hoy día en 2 lenguajes de nuestros pueblos originarios. Eso quiere decir que cualquier miembro de nuestros pueblos originarios pueden utilizar esta aplicación en su lenguaje y pueden fácilmente acceder a la justicia en los parámetros que acabamos de indicar, sin necesidad siquiera de acercarse a la ciudad, sin ni siquiera acercarse a un despacho jurídico, sino a través de un teléfono inteligente o a una unidad móvil que contenga la aplicación respectiva. Eso nada más como una mención de los componentes que formarían hoy día Legal Tech, porque ustedes entenderán que también de los despachos privados nosotros tramitamos, ¿verdad?, y accedemos a la justicia a través de conexiones 24 horas al día. Paso la página un poco, señores, un poquito apretando la agenda para hablar o mencionar un poco sobre el tema de ciberseguridad. En primer lugar, podría entenderse como un tema estrictamente de técnicos, pero no es así. También hay un alto componente jurídico, porque si bien es cierto, las tecnologías han permitido que el uso de las mismas no sean necesariamente con las mejores intenciones, también es cierto que otra fase de ese fenómeno es qué hacemos con ese ciberdelincuente, qué hacemos con esa situación de vulneración de información, etcétera, desde la óptica del mundo jurídico. No podemos dejarlo pasar por alto. Hay que tomar cartas sobre el asunto en estos temas de ciberseguridad. Voy a mencionar algunas cifras nada más para que conozcamos una radiografía muy rápida de qué está sucediendo en Latinoamérica en materia de ciberseguridad. Fíjense,
4 de cada 5 países de la región no tienen estrategia de ciberseguridad. En pocas palabras, un ataque masivo de ciberseguridad no sabían cómo atenderlo, ¿no? O planes de infraestructura para proteger infraestructuras críticas. 2 de cada 3 no cuenta con un centro de comando y control de seguridad cibernética. Esto implica un entendimiento de la realidad mundial en este tema, en este tipo de temas, y conciencia en nuestros gobernantes de que debemos desarrollar centros de seguridad cibernética porque los ataques no necesariamente vienen de casa. Por otra parte, debemos reconocer que muchas de las fiscalías, ministerios públicos o centros de investigación de este tipo de conductas no tienen ni la capacidad ni el entrenamiento para perseguir este tipo de conductas, sobre todo cuando, repito, se dan a nivel internacional. Sí es cierto que existen herramientas jurídicas, como puede ser el caso del Convenio de Budapest, que es el Convenio de Ciberdelincuencia, que entre otras cosas permite que entre los países que han adoptado este convenio puedan intercambiarse información, pero ustedes entenderán que este tipo de ataques no, repito, no suceden en casa necesariamente. El ataque puede venir de un ciberdelincuente en Noruega, con un servidor en Japón y consecuencias en la provincia de Chiriquí, en Panamá, ¿verdad? Sobre una cuenta bancaria aperturada en Suiza, ¿ya? Entonces, esa complejidad de jurisdicciones ha hecho en algunos casos imposible la investigación de este tipo de conductas, pero convenios internacionales permiten esa ayuda mutua entre países para poder darle rastreo y seguimiento a estos ciberdelincuentes, ¿no? En el caso de Latinoamérica, hay países que han dado importantes pasos en materia de ciberseguridad, como el caso de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, entre otros, que han tomado y adoptado, ¿verdad?, conscientes de este fenómeno, han tomado las medidas del caso para establecer centros de control y seguridad cibernética, por ejemplo. Algunos temas pendientes, y ya vamos sobre la línea de salida, algunos temas pendientes y vigentes puesto acá, porque vamos a ver ahora que son temas que han surgido en los últimos tiempos y la tarea está pendiente de legislar sobre el particular. Este tema no podía faltar, ¿cierto? Todos estamos viviendo hoy día este fenómeno. Inteligencia artificial. Ojo, que no es un concepto inventado hace 3, 4, 5 años, no. La expresión inteligencia artificial fue acuñada, imagínense usted, en la década del 50, ¿ya? Tuvo una par de décadas de letargo donde no se hablaba del tema, pero no es de reciente vigencia, tiene la expresión ya una vieja data, ¿no? Inteligencia artificial para pretender o referirse a programas, ¿sí?, que están diseñados para realizar algunas operaciones que llegan a simular el cerebro humano. O sea, prácticamente, y lo más importante, llegan no solamente a conducirse como tales, como si fuesen pensamientos o conductas generadas por el cerebro humano o la inteligencia humana, sino el detalle está en que son capaces de aprender de su propia experiencia. Por ahí hay un señor desconocido, un limpio, ¿no?, como decimos en mi pueblo, un tal Elon Musk, que dijo hace ya unos 5 años atrás que la inteligencia artificial era más peligrosa que una bomba atómica. Y creo que estamos comenzando a ver la punta del iceberg en ese sentido. Inteligencia artificial la estamos viendo en diferentes manifestaciones y en el caso o en el mundo del derecho no ha sido la excepción. Ya muchos de ustedes posiblemente conocen este sistema IBM Watson, tampoco es de reciente data, ya tiene algunos años de estar siendo utilizado, sobre todo en los Estados Unidos, por firmas de abogados importantes que utilizan inteligencia artificial para consultar los casos de sus clientes, ¿sí? Y ha habido, para bien o para mal, un alto nivel de efectividad, en alguna manera, pronosticando una estrategia sobre un caso en particular, como
qué legislación aplicar, qué estrategia de defensa aplicar, etcétera, etcétera. Y B.B. Watson hace un tiempo ya que está dando resultados que sorprenden, ¿verdad? En materia o en el campo del derecho. Todo esto manejado, repito, por inteligencia artificial. Quiero regresar un poquito en el tema porque se me estaba quedando en el tintero. Posiblemente alguno de ustedes llegó a ver la película Yo Robot de hace unos tiempos atrás, protagonizada por Will Smith, en donde precisamente lo que sucede, o parte de lo que sucede en la película, lo venía pronosticando en la década del 50-60 un novelista de historias, digamos, ciencia ficción, llamado Isaac Asimov. Isaac Asimov fue uno de los primeros que llevó a la literatura los fenómenos de la inteligencia artificial y decía, y llegó a promulgar las famosas 5 reglas de la inteligencia artificial, que eso es lo que se rescata de su literatura, ¿no? Y una de ellas, la primera de ellas, decía categóricamente que la inteligencia artificial nunca atente contra el ser humano. Esta máxima fue formulada hace poco más de 50 años y aparentemente hoy día es cuando debemos tomar las precauciones, no sea que se nos salga de la mano. Seguimos ya en la recta final y este tema yo no podría dejar de traerlo a colación. Todos ustedes saben, de hace unos meses para atrás, este fenómeno está impactando a la sociedad en general, en unos casos horrorizándonos por las consecuencias de este famoso ChatGPT, que no es otra cosa que el uso de inteligencia artificial aplicada y sobre todo para la redacción de documentos o de algún tema en particular. No, ChatGPT no es la única inteligencia artificial que se usa actualmente. Existen una diversidad de plataformas, de aplicaciones que utilizan inteligencia artificial dependiendo del propósito que se quiere obtener. Ahora bien, ChatGPT tiene varios problemas que están ligados al mundo jurídico. Primero que todo, los llamados derechos de autor, típicos de la propiedad intelectual. En pocas palabras, ¿quién reclama los derechos autorales sobre un artículo redactado con ChatGPT? Segundo, para no detenerme mucho, temas de ética. ¿Es ético presentar un trabajo, por ejemplo, académico, que haya sido redactado por tecnología de esta naturaleza? En el campo de la academia, quienes estamos en docencia nos estamos preocupando porque ya no va a ser la misma realidad, ¿verdad? Del punto de vista académico, toda vez que va a ser muy fácil que usted le solicite a un estudiante el desarrollo de un tema en particular y él simple y llanamente con una de estas aplicaciones pueda presentar un trabajo que evidentemente no redactó él, pero que se atribuye no solamente una autoría, sino una calificación, ¿cierto? Entonces son nada más 3 elementos que traigo a colación que nos ponen a pensar desde el punto de vista jurídico cómo resolvemos estos temas ante esta realidad social, el ChatGPT y otras aplicaciones que utilizan inteligencia artificial. Y eso que no he mencionado, otro elemento donde podría intervenir la inteligencia artificial, la predictiva. ¿Qué quiero decir con esto? Utilizar inteligencia artificial para resolver casos en tribunales. Esto sería, al menos de momento, supremamente peligroso. En pocas palabras, que un sistema de inteligencia artificial decida la suerte de un acusado o de la reclamación de un derecho y no lo haga un juez o una persona formada en derecho. Eso es muy peligroso. Señores, para cerrar, cierro con este pensamiento de Chris Hardwick, que dice, ya no estamos en la era de la información, precisamente estamos en un paso más adelante, dice, estamos en la era de la gestión de la información. ¿Cómo vamos a manejar y administrar esa información y para qué? ¿Sí? Este es el mensaje final y yo me despido, fin, ahí terminan, están mis redes sociales,
y mis correos por aquellos que quieran pues comunicarse con mucho gusto. Y aprovecho para decirle que renuncio a los derechos autorales de esta presentación porque la he hecho especialmente para ustedes y con mucho gusto pueden utilizarla, compartirla o inclusive escribirme para más adelante seguir la discusión. Agradezco, yo espero que no haya pasado el tiempo. Voy a salir de aquí de pantalla, ¿verdad? Y regresar a la pantalla original para estar nuevamente acá con ustedes. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Perdón, antes que le pasemos, si me permiten, yo le quiero solicitar a ustedes la autorización por aquello de la protección de datos y efecto de mi reporte personal y profesional, hacer una imagen a el listado de los asistentes, si tienen a bien permitírmelo, por favor, nada más para efecto de mi reporte de la actividad, ¿no? Un segundito. Y un segundito. En Para lo dar que, evidencia, estuve aquí. Sí, sí, adelante. en lo que Augusto hace su gestión, yo quisiera felicitarlo porque ha dado una magistral presentación, tocó puntos muy interesantes que yo creo que podríamos estar un rato más aquí conversando al respecto y sé que algunos de los alumnos tienen preguntas, pero el tiempo nos ha traicionado y no queremos abusar del tiempo ni de Augusto ni de los alumnos. Pero nada, tendremos oportunidades en el futuro de continuar con esta conversación y los invitamos a que en el foro de discusión presenten sus preguntas y con gusto se las haremos llegar a Augusto para que nos devuelva una contestación al respecto o por lo menos alguna fuente o algún recurso donde podamos encontrar la respuesta a nuestras dudas que tengamos. Adelante, Lilian. Sí, sí. Como dijo Alfredo, muchas gracias, Augusto. Fue una conferencia fabulosa. Aprendimos muchísimo y sobre todo lo más importante fue muy fácil de entender. Entonces te agradecemos por ese nivel de comprensión. Ahí había una pregunta en el tintero, no sé si nos das un minutico sobre los chats, los famosos chats de WhatsApp para usarlos como evidencia. Tu opinión personal al respecto, muy rápidamente. Ok, gracias. Mire, hay una situación muy particular cuando pretendemos utilizar un chat o una conversación y como llamamos nosotros, judicializarla. ¿Qué significa judicializarla? Llevarla ante un tribunal exitosamente y que no sea repudiada ese tipo de evidencia. Primero que todo, usted tiene que tener conciencia de que todo este tipo de evidencias de formato digital, repito, son vulnerables. Y la primera prevención que hay que tomar es captar la comunicación en tiempo real antes que sea la misma eliminada, borrada por su emisor o por cualquier otra persona según el caso. Bien, hay un punto delicado aquí que tengo que mencionar. Usted lo que no puede presentar ante un tribunal, o al menos en nuestra legislación, es una conversación donde usted no ha participado, o sea, una conversación ajena. En derecho eso se le llama testigo de oídas, ¿sí? ¿En qué sentido? Es que yo escuché que dijeron que fulano era el culpable. No, un momentito. ¿Usted vio a fulano cometiendo el acto o usted lo escuchó en los pasillos? Ah, no, es que dijeron por allí. Eso no vale. Eso no vale como evidencia porque usted nada más está haciendo el portavoz de un comentario. Similar sería acá. Si yo estoy replicando una información donde yo no he participado en una conversación, el tribunal debería rechazar esa conversación porque hay una... ¿cómo le digo? Es el equivalente a lo que mencionaba, ¿no? Usted es un testigo de oídas, se llama. Usted no ha participado en la conversación, por ende no estaría, digamos, autorizado para utilizar esa conversación. Ahora bien, podría extenderse la pregunta a lo siguiente que también quiero aclarar. Muchos de nosotros hacemos lo que llamamos screenshot o captura de pantalla de conversaciones. Ojo, un screenshot no deja de ser una fotografía, ¿sí? Una imagen de digamos, de una conversación o de cualquier otra imagen que captemos a través de esta tecnología, ¿no? No deja de ser una fotografía. Y voy a hablar, si me permite, un poquito porque creo que el tema lo amerita. Una fotografía, he visto también en diferentes tribunales en mi país,
el que colegas cometen el error de imprimir en papel esa fotografía sobre texto de presentarla a un tribunal. Señores, esa es la forma más inadecuada de presentarla y explico por qué. Las fotografías, toda imagen digital, ya sea un video, sea una fotografía, repito, contienen lo que se llaman metadatos. ¿Qué son metadatos? Son porciones de información que describen en la ficha técnica de esa imagen, ¿sí? Que la podrá extraer un técnico en la materia y qué información le va a dar, señor. Le va a dar, por ejemplo, la cantidad de píxeles que tiene esa imagen, el equipo con que se tomó, la fecha, hora y posición geográfica donde está, si tiene los datos de geolocalización. De esa manera y con esos datos usted puede enervar una prueba, o sea, rechazar una prueba o aceptarla. Porque si yo digo o aleo que esa fotografía está tomada en Egipto, pero los datos, los metadatos dicen por datos geográficos o de geolocalización que la misma fue tomada en Colombia, entonces evidentemente es una prueba que no puede aceptarse en un tribunal porque el portante o la portadora estaría mintiendo sobre la misma. Él dice, no, yo lo tomé con mi cámara y la cámara es un modelo XYZP, no sé, pero el metadato va a decir, no, esta fotografía fue tomada con una cámara JQ44, por decir algo, ¿no? Entonces, esos metadatos son muy importantes, no solamente contar con ellos, sino utilizarlo adecuadamente en un tribunal para poder dar o acreditar o darle fuerza probatoria a esa imagen que se tomó, screenshot o captura de pantalla, como sea el caso. Y regresando al tema de los chats, señores, hay muchas conversaciones, muchas evidencias que pueden contener una conversación, un chat. Y repito, importante preservar el momento en que está vivo, si lo quieren llamar así, la imagen o el chat, y no perder la oportunidad de que la misma sea, por ejemplo, eliminada, borrada, ¿no? Podría arrastrarse, sí, hay una técnica mucho más sofisticada para recuperar imágenes, textos de esta naturaleza, pero prima facie lo importante es este tipo de evidencias, poder preservarla en el momento histórico que se mantiene. Yo participé como asesor de un proceso muy complejo en donde la contraparte o quien estábamos querellando, una persona con algún conocimiento, alguna habilidad, lo curioso y hasta me dio gracia, pero me dije, caramba, qué hombre tan inteligente. Nosotros hicimos unas capturas de pantalla de unos textos que él había subido a la red y estamos preparando el informe cuando al día siguiente volvimos a revisar y nos dimos cuenta que el hombre simple y llanamente cambió el color del fondo de la imagen. Eso me cambia el escenario completamente. Si un tribunal yo le presento una imagen con un fondo amarillo y la evidencia viene con fondo rojo, el tribunal va a decir, señores, no es lo mismo, y la rechazo. Y yo me dije, qué hombre tan inteligente me la hizo, ¿no? Porque el momento histórico que captamos la imagen, no sé si alguien la habrá comentado o él sabía que iba a suceder, no lo sé, pero nada más con cambiar el color. Lo que quiero decir con esto es que basta eso, un hecho como ese, para que la evidencia pierda su fuerza probatoria. Hablé hace un momento de los píxeles. Todos sabemos que los píxeles son, dicho en lenguaje llano, pequeños puntitos, ¿verdad? Que al conjunto hacen la imagen total. A mayor cantidad de píxeles, mayor claridad, mayor nitidez de la imagen, cuando hablamos de una imagen. Cuando falta un solo píxel de los millones que pueda haber en una pulgada cuadrada, esa imagen está comprometida. No puede pasar ante un tribunal porque algo le falta. ¿Okay? No sé si me extendí demasiado la respuesta porque estos temas me apasionan, pero con mucho gusto pues espero haber respondido de alguna manera. Excelente, Augusto, no, ha sido una sesión muy interesante. De verdad que te agradezco haber compartido tus conocimientos, cedernos la presentación. Como te dije, son pocos a veces los que se pueden unir por cuestión horaria, pero son 48, 49 alumnos. Entonces ya la estaremos con, dice que quisiéramos que se extienda más. Y ellos siempre quedan con ganas de más. Entonces, yo con gusto, si quieren otra sesión adelante, buscamos otro tema y con gusto seguimos desarrollando. Sí. Sé que estamos por el tiempo ahora, ¿no? Sí, ya ahí estamos pendientes para el próximo curso de otoño.
para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Bueno, no siendo más, les agradezco a todos su asistencia. Gracias, Augusto, nuevamente. Esperamos seguir contando contigo. Gracias a la universidad por permitirnos también que llegues a este espacio. Es muy didáctica, dicen los alumnos, que la entendieron muy bien. Les deseo a todos muy buenas noches. Vamos a parar acá la grabación.